Hola, en este video voy a explicar paso a paso cómo realicé la implementación de un servidor en una red DMZ usando VMware pfSense CentOS, el servicio HTTP con Joomla, MySQL y finalmente la publicación del sitio mediante un túnel de Cloudflare. Primero voy a explicar de forma breve la parte de VMware y de pfSense porque esa fue la base de la topología, como se puede observar aquí en pantalla. Después voy a explicar con más detalle la instalación de HTTP, Joomla, MySQL y Cloudflare, que fueron las partes más importantes de esta práctica. Ahora, como primer paso de este tutorial, por así decirlo, lo único que se tiene que hacer es pues tener lo básico. Lo básico es tener el VMware Workstation Pro, que en este caso es este de aquí. Como se puede ver, también tienes que tener, bueno, se tiene que tener las máquinas virtuales. En este caso yo aquí ya las tengo, pero es muy fácil si no se tiene el VMware. Se puede ir a la página oficial que está aquí, se descarga el VMware Workstation Pro para PC y ese es prácticamente este programita de aquí. Y para las máquinas virtuales se puede descargar igual desde la página oficial de CentOS y de Kali. Ambos son base Linux y lo único que se tiene que hacer es descargar el ISO. Y con eso se tendría todo lo necesario para hacer las prácticas. Primero se tendría que iniciar cada máquina virtual. Después de haber descargado el ISO, configurar un usuario. Y después de todo eso, ahora sí podremos iniciar con las siguientes configuraciones que voy a explicar. Muy bien. Ahora, una vez teniendo las máquinas virtuales listas, lo primero que se tiene que configurar es el pfSense, el firewall. Lo primero que se tiene que hacer es, gracias al VMware, agregar adaptadores de red. El primer adaptador de red es el que va a recibir la conexión a internet. Este adaptador obviamente se tiene que dejar en puente, bueno, en bridge, en automático y marcar esta opción de replicar estado de conexión de red física para que agarre el mismo internet que nuestra computadora física tiene. Lo segundo que se tiene que hacer es agregar estos adaptadores de red en los cuales vamos a dejarlos como segmentos de LAN y aquí en este apartado vamos a crear dos que sería LAN y de meseta. Como se puede ver en el primer adaptador de red que se tiene aparte del automático lo tenemos como LAN y en el segundo lo vamos a dejar como de MZ. Una vez hecho esto, vamos a iniciar con las configuraciones del pfSense en consola. Es lo primero que se tiene que hacer. Como se puede ver aquí, lo primero que tenemos que hacer en la consola es asignar las interfaces. Aquí lo que va a hacer es detectar las interfaces de los segmentos que ya configuramos. Y bueno, obviamente aquí vamos a asignar las interfaces. Y como se puede ver aquí ya tiene la, la autodetección, pero tenemos que especificar que para la WAN es la M0, para la LAN es la EM2 y para la OPT1, en este caso porque esa todavía no se configura, esa se configura en el firewall, bueno, en la interfaz gráfica del firewall es la EM2. Una vez asignado las interfaces, procedemos y nos vuelve a mandar al menú para las configuraciones. En este caso yo tenía esta configuración, pero esto se va a corregir más adelante. Lo primero que vamos a hacer es asignar
bueno, asignar la IP a las interfaces y vamos a comenzar con la WAN, obviamente. Así que seleccionamos la opción 2 en el menú, seleccionamos el 1 para configurar la WAN, que es la que queremos configurar. Obviamente lo vamos a configurar con IP versión 4, como se puede ver aquí en pantalla, no con IPv6. Y en este caso no vamos a configurar ni DHCP ni HTTP. Entonces esto lo único que va a hacer es agarrar la IP de el internet de nuestra computadora o bueno de nuestro modem, y como ven aquí está, se configuró la IP versión 4 por DHCP y es todo. Luego configurar, bueno, vamos a asignar la segunda IP. Bueno, vamos a configurar la IP a la segunda interfaz. Más bien, vamos a configurar la IP a la segunda interfaz. Como ven, es la LAN. Ahorita lo tenemos como static, pero no deberíamos de tener nada, aunque igual los pasos son los mismos. Se selecciona LAN, que es la que se quiere configurar. Aquí en el primero de configurar IPv4, no, le vamos a decir que no. Le vamos a asignar una IP de IPv4. Le vamos a asignar su máscara. En este caso es de 24. Ojo, tiene que ser esta IP. Bueno, puede ser cualquier IP, pero en este caso nosotros vamos a configurar esta IP. Y para esta IP es esta máscara. Y bueno, básicamente eh, vamos a dejar sin gateway y sin IP versión 6 para nada. Vamos a darle en que vamos a habilitar el DHCP y le vamos a asignar un rango de 50 a 100 de nuestra misma IP que configuramos al principio. Igual de IPv6 nada. Y aquí en esta opción de Revert to HTTP igual no. Y lo mismo haremos con el último adaptador de red, que en este caso es el número 3. Igual va a volver a enviar al menú, se va a dar la opción 2 para asignarle la IP a la interfaz número 3, como se ve aquí. Queremos configurar la interfaz número 3. Vamos a configurar, por el momento no vamos a configurar eh, por DHCP esta interfaz, nada más vamos a asignar la IP, igual la máscara, pero eso sería todo, no le vamos a asignar el DHCP todavía, ni nada. Como se puede ver en pantalla, igual la opción de revert to HTTP también no. Y bueno, por el momento esto es un error visual. En realidad no configuramos ahorita el, el IPv6. Esto nada más es un error visual, pero tiene que verse más o menos así. Lo único que ahorita tiene habilitado el DHCP es la LAN, que está en EM1. Y ahora sí, una vez configurado el firewall de esta manera, podemos acceder a la interfaz gráfica de dicho firewall mediante nuestra máquina virtual, que en este caso la máquina virtual que tendremos con LAN será Kali Linux.
Como se puede ver aquí, en la configuración de la máquina de Kali, tenemos que dejar el, un adaptador de red normal en puente y automático para poder tener acceso a internet antes de configurar antes de entrar, obviamente, y configurar el firewall desde la interfaz gráfica. Y otro adaptador de red que es donde tendremos LAN, nuestro segmento LAN. Bueno, entonces iniciamos Kali Linux, pedimos, bueno, hacemos en la terminal aplicamos este comando ifconfig, básicamente para obtener la IP de que nos dé el modem y ver que si nos está asignando una IP del rango que configuramos en en la consola del firewall. En este caso, si nos la asignó, comprobamos que tengamos internet. Ahorita tenemos internet. Todo bien, todo en orden. Y con la IP de nuestro de nuestro segmento LAN del firewall vamos a intentar acceder. Nos va a decir que nos va a lanzar una advertencia de que no es seguro, hay que dar en avanzar y aceptar el riesgo y continuar y por fin podremos entrar a la interfaz gráfica del pfSense. Ingresamos el usuario y la contraseña y entraremos a las configuraciones básicas, que es pues configurar el pfSense desde la interfaz gráfica, los primeros pasos, las primeras configuraciones, donde le vamos a dar el nombre. En este caso, pfSense, le puse yo mi apellido. Le vamos a configurar el primary DNS server con la siguiente IP, que es del rango de mi proveedor de internet. El secondary DNS server, que es el internet 8.8.8.8. Igual seguimos aplicando configuraciones, que es el tiempo y la zona. Y terminamos de configurar el firewall. Todo lo demás es dar clic en siguiente y en siguiente. Y con eso terminaríamos las configuraciones rápidas del firewall. Hasta ahorita nada más serían estas configuraciones y luego se van a aplicar las siguientes configuraciones al, al firewall para el HTTP, pero primero se tiene que configurar el HTTP, luego van esas configuraciones en el firewall. Hasta el momento nada más serían estas configuraciones. Muy bien. El siguiente paso sería abrir, bueno, abrir la máquina virtual del CentOS, pero antes de abrirla, o bueno, ya una vez abierta, irse a la configuración de la máquina virtual, dejar el adaptador de red por defecto como puente automático con esta palomita marcada aquí en replicar estado de conexión de red física y agregar un segundo adaptador de red que tenga en el segmento de LAN, que esté en segmento de LAN y que esté con el segmento de LAN que creamos, que es DMZ. Después de esto se tendría que checar las IPs que pfSense nos esté dando correctamente las IPs. Y bueno, pues más que nada que nos dé una IP del rango de DMZ, que en este caso
todavía no se configura en la interfaz gráfica de MZ, pero tendría que dar una IP de rango 172.16.0. El rango que hayas configurado, puedes, en mi caso sería 100 o 150. De 100 a 150. Después de eso, lo que se tendría que hacer sería ejecutar el comando yum install. Bueno, después de eso en la terminal se tiene que entrar como root con el comando su y después ejecutar el comando yum install http d espacio menos o bueno guión y, que eso va a instalar todas las dependencias necesarias del servidor Apache y luego arrancar el servidor web con systemctl espacio start espacio httpd y una vez iniciado el servicio nada más lo corroboramos con el comando systemctl status httpd y tendría que estar activo y corriendo. Después de eso tendríamos que ejecutar las siguientes configuraciones. En root, obviamente, con el comando sudo, con el comando su y la contraseña, tendremos que ejecutar el siguiente comando. Ya una vez ya tenemos, con estos pasos anteriores que acabo de decir, ya tendríamos que tener instalado el servicio HTTP y ahora estaríamos instalando el servicio, el MySQL Server, que es el servidor, con el comando yum install MySQL Server, como se puede ver en pantalla. Se van a instalar unas dependencias y nos va a preguntar que si estamos de acuerdo, le vamos a dar en que sí. Se va a terminar de ejecutar y nos va a mostrar todo lo que se instaló. Segundo paso sería arrancar el servicio de MySQL con el comando systemctl start mysqld, así como se debió de haber hecho con el servicio HTTP. Y una vez checando el status con este comando, ver que se está corriendo el servidor, entraremos a MySQL con el comando mysql-u root. Ya una vez entrando, lo primero que haremos será crear la base de datos con el comando create database. Y en este caso el nombre de la base de datos yo le quise poner dbchristian database y tu nombre. En mi caso dbchristian. Y después revisaremos la creación de la base de datos con el comando show databases. Muy importante, para cada comando de MySQL lleva un punto y coma al final. Ya una vez checando que sí se haya creado bien la base de datos, vamos a crear una cuenta de usuario para la base de datos con el comando create user. En este caso nuestro usuario es yum user y tu nombre. En mi caso Cristian, yum user Cristian arroba localhost identified by root1, que en este caso es la contraseña, es el password. Lo siguiente que haremos será dar todos los permisos al usuario yum user Cristian del manejo de la base de datos dbchristian.
que lo haremos con el siguiente comando, grant al on dbChristian, que es nuestra base de datos, punto y asterisco, to yum user Christian arroba localhost, que es nuestro usuario. Como se puede ver, todo va corriendo bien. Y después le aplicaremos los privilegios con el comando flush privilege. Una vez aplicados los privilegios, nos vamos a salir, vamos a tener que reiniciar el servicio de Apache del servidor web, porque acuérdense que al principio les dije que instalaran y corrieran el servidor HTTP. Entonces lo primero que haremos será salirnos del MySQL y reiniciaremos el servidor HTTP con el comando systemctl espacio restart espacio httpd y lo checamos con el comando systemctl status http y vemos que a pesar de que ya se reinició, que se está corriendo. Lo siguiente que haremos será instalar la extensión de PHP necesaria para el cliente de la base de datos MySQL, que en este caso es PHP MySQLND. Lo instalamos con el comando yum install php-mysqlnd y bueno, se instalan las dependencias, se instala la dependencia, nos va a preguntar ¿está de acuerdo? Le ponemos que sí. Y cuando termine se va a mostrar instalado y la versión de PHP MySQLND que se instaló. Reiniciamos otra vez el servidor HTTP y después vamos a buscar y modificar el archivo de configuración del php.ini. Ese archivo usualmente lo encontraremos en el directorio etc. Como pueden ver, aquí lo tenemos. Y bueno, con el comando php-i grep php.ini vamos a configurar, bueno, vamos a modificar la configuración del archivo. Obviamente nos vamos a la ruta etc. Vemos con pwd que ya estamos en la ruta etc. Y con nano lo vamos a modificar. Vamos a buscar la palabra, ya una vez estando dentro más bien de la modificación del archivo, vamos a buscar la palabra mysqli con el comando control y w más rápido. Como se puede ver, aquí lo tenemos. Y vamos a quitar el comentario. Aquí quedó. Como se puede ver, aquí estaba comentado. Aquí ya no está comentado. Y listo. Ahora guardamos el archivo con control O y salimos de la configuración del archivo con control X. Y luego vamos a reiniciar el servicio de Apache, bueno, el servidor HTTP con el comando systemctl restart httpd y también lo mismo para el servicio de MySQL con el comando systemctl restart mysqld. Como se puede ver a continuación. Checamos nada más el status, que sigan
corriendo sin ningún problema. Y después vamos a terminar la configuración del servidor HTTP con Joomla desde el navegador web de Firefox. Abrimos en... Bueno, nos vamos a Firefox y nos vamos a la ruta... Bueno, nos vamos aquí en la URL y ponemos HTTP localhost y Joomla Christian en mi caso. Ustedes lo pueden hacer con su nombre. Y vamos a entrar al apartado de la configuración para terminar la configuración del servicio en el navegador web. Aquí lo que haremos es llenar los campos de cada etapa. En este caso el primer campo es seleccionar nada más el idioma. Y en el segundo campo vamos a configurar aquí en la configuración principal un superusuario que va a ser nuestro usuario y la contraseña, en este caso root1. Le vamos a poner nombre al sitio, en este caso Redes Avanzadas Cristian, lo puedes poner como Redes Avanzadas y tu nombre. Le pueden agregar una pequeña descripción, en mi caso Universidad de León, servidor HTTP, usuario de Cristian Fernández. Le ponen algún correo electrónico, en mi caso yo le puse el institucional de la escuela. Y lo importante que es configurar el superusuario, que en este caso sería, y ahí ponen su usuario. Yo le puse el mismo usuario y contraseña de mi CentOS, que en este caso es C Fernández y contraseña root1. Se repite la contraseña, tiene que ser idéntica, si no, no deja avanzar. Y después nos vamos a ir a ya una vez le demos en siguiente, se redirigirá a la configuración de la base de datos. En la configuración de la base de datos tiene que tener prácticamente la siguiente configuración, pero lo que se va a cambiar son este campo, que en base de datos va a ser, le vamos a poner el nombre de la base de datos que creamos, que es dbChristian en mi caso. El tipo de base de datos tiene que ser MySQLi. El hospedaje obviamente tiene que ser localhost. El usuario tiene que ser user Christian, que es el usuario que creamos. La contraseña obviamente volvemos a repetir, la contraseña va a ser root1. Y el prefijo de las tablas es el default. Una vez hecho esto le vamos a dar en siguiente. Y ahora nos vamos a ir a la configuración del FTP. En usuario del FTP ponemos el mismo correo que al principio, que en la configuración principal, en mi caso el correo institucional de la universidad en la que me encuentro. La contraseña del FTP va a ser la misma root1 y lo demás es por defecto. Le damos en siguiente y nos vamos a visión general. En este caso le marcaremos en esta opción datos de ejemplo, aprender Joomla en inglés, que es lo que vamos a instalar. Y al final de la instalación vamos a crear el archivo de configuración y dar permisos de escritura, que eso es aquí más adelante. Como pueden ver, esta configuración está por defecto. Nada más se las muestro como debe de aparecer aquí.
pero le van a dar en instalar y se van a esperar a que termine de cargar la barra de instalación. Va a decir algo como instalando y va a aparecer una barra con el proceso. Y una vez ya terminado, va a aparecer esta pantalla de que ya se habrá instalado. Después en esta misma página nos vamos a desplazar hacia abajo hasta la pantalla del código en color rojo, que en este caso es esta que dice nota. Lo que tenemos que hacer es copiar este contenido para crear el archivo de configuración. Ojo, muy importante copiar el contenido de este apartado que dice nota y no cerrar el navegador. Es muy importante no cerrar el navegador. Ya una vez copiado este código, nos vamos a dirigir al directorio diagonal var, diagonal www, diagonal html, diagonal Joomla Christian. Como se puede ver, ya estando en este directorio, vamos a crear el archivo configuration.php. Lo haremos con nano. Y bueno, obviamente tenemos que estar como usuario root para la creación de este archivo. Creamos el archivo y aquí en el contenido del archivo es donde vamos a pegar el código que habíamos copiado de la nota color rojo en aquí en nuestro servidor. Pegamos, guardamos el archivo y salimos. Después de hacer eso, lo que tenemos que hacer es dar los permisos y cambiar el propietario del archivo. Como se puede ver aquí tenemos el archivo que, bueno, los permisos y el propietario ambos son de root. Lo que vamos a hacer es cambiar los permisos y propietarios a Apache con el siguiente comando: chown espacio guión r espacio Apache Apache y el directorio diagonal var diagonal www diagonal html diagonal Joomla Christian diagonal. Con esto cambiamos el propietario y lo podemos checar con el comando ls, que van a cambiar el propietario del archivo de configuración.php. Y ahora, para cambiar los permisos, se va a usar el comando chmod 755 y el nombre del archivo configuration.php. E igual, una vez ejecutado este comando, comprobamos con el comando ls-l o ls normal. Y ahí se ve, hasta cambia de color el nombre del archivo. Cambia de colores porque ya cambiaron los permisos. Y de nuevo vamos a reiniciar el servicio de Apache y el servicio de MySQL con los comandos system ctl restart httpd y mysqld. Luego lo que haremos es nos movemos un poquito para abajo y como ven, ahí está, localhost
redes avanzadas, Cristian. Que para llegar aquí lo único que tuvimos que haber hecho es regresar a la configuración del sitio web, o sea, a esta ventanita y dar en el botón de sitio. En este botoncito de aquí. Y bueno, un paso que también ahí se tuvo que haber hecho es mover la carpeta de installation. La tuvimos que mover a la carpeta instalación 1. Ese paso es por seguridad. Con el comando mv installation, que es el nombre de la carpeta, espacio installation 1. Una vez hecho esto, se le da clic en sitio en la configuración web del navegador y ahora sí nos va a redirigir a al, al sitio web donde nos dirá redes avanzadas Cristian o bueno redes avanzadas, su nombre en este caso. Y ahora nada más para entrar al backend del servidor HTTP Joomla es esta misma IP HTTP localhost, bueno no es IP, esta misma URL HTTP localhost Joomla Christian y se le agrega después de este diagonal, se le agrega administrador, como se puede ver aquí. Y bueno, el usuario es el que les dije. Yo puse el mismo usuario que tengo en mi CentOS, que es C. Fernández, y la contraseña sería root1. Le damos en login y accedemos al backend de nuestro sitio web. Y listo. Hasta aquí es toda la configuración del HTTP con Joomla y MySQL de nuestro sitio web. La siguiente configuración que pasaría a ser la configuración del Cloudflare, que eso sería crear el túnel, como se puede ver aquí, crear el túnel en nuestro servidor para poder acceder desde el internet sin necesidad de estar conectado a la misma red. Así que vamos con el siguiente paso. Muy bien, ahora el siguiente paso sería configurar el OPT, bueno, más bien esta interfaz de OPT que se quedó sin configurar en el firewall de pfSense. Sería configurarla. Lo primero que haríamos sería habilitar la interfaz porque ahorita esa cualquier máquina que esté conectada a ese adaptador de red, ahorita a ese adaptador de red que le pertenece a OPT1 porque ahorita ni siquiera tiene nombre, pues no tendría ni siquiera acceso a internet. Entonces vamos a configurarlo para que ya tenga el nombre bien de DMZ y acceso a internet y obviamente también que pueda acceder a la interfaz gráfica del firewall, pero mediante la IP, en este caso 172.16.0.1. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es desde nuestra máquina de Kali, que es donde teníamos el adaptador de red con LAN, entrar con esa misma IP de LAN 192.168.10.1
a la interfaz gráfica del pfSense. De ahí nos vamos a interfaces y de ahí nos vamos a escoger la que en este caso diga OPT1. Aquí ya aparece diferente, pero es la que está en EM2, es la que esté ahí. Simplemente le vamos a dar clic ahí y vamos a cambiar dos cosas. Aquí en General Configuration, donde dice Enable Interface tiene que estar marcada la casilla. Y en Description, en vez de OPT1, le vamos a dejar, obviamente con mayúsculas, DMZ. Una vez hecho esto, guardamos la configuración, guardamos los cambios y al momento de que se recargue la consola del firewall, veremos que ya se habla aplicado y ya no se llama OPT1, se llama DMZ. Obviamente sigue siendo OPT1, sigue estando en M2, pero ya se llama DMZ. Después vamos a habilitar el DHCP server en DMZ, como se ve aquí. Aquí obviamente está la IP, el rango. Y lo siguiente que haremos va a ser crear una regla que deje pasar el tráfico. Ahí en la misma interfaz gráfica de pfSense nos vamos a Firewall, a Rules, le vamos a dar en una nueva regla hasta abajo, en crear una nueva regla hasta abajo, aunque obviamente no vamos a tener ninguna regla creada en DMZ, pero vamos a crear una nueva regla hasta abajo. Y vamos a aplicar estas configuraciones, Action Pass. Obviamente esta regla está habilitada, así que esta casilla no tiene que estar marcada. La interfaz es DMZ, es IPv4 y el protocolo es TSP. Aquí en Source, Any, igual Destination, Any, esto ya es por defecto. Pero bueno, le damos en Save. Y tenemos nuestra regla que se tiene que ver más o menos así, que es la regla que va a dejar pasar el tráfico y ya podremos tener internet estando conectados a DMZ gracias a esta regla. Como se puede ver aquí, asigna una IP del siguiente rango, que es 172.16.0.100, que es el rango que teníamos configurado. Y como se puede ver, tenemos el acceso a internet. Entonces, después de hacer eso, prácticamente ya está configurado nuestro adaptador de DMZ, bueno, nuestro segmento de red de DMZ, y cualquier máquina que se conecte, cualquier máquina virtual que se conecte a DMZ va a tener la IP del rango .100 a 150 y va a tener internet. Pero para lo que estamos buscando, que es configurar el servidor web para poder acceder desde internet, ocupamos que CentOS tenga una IP fija de DMZ. Entonces lo que haremos es ahí en la misma interfaz gráfica del pfSense nos iremos a configurar, aquí está, nos iremos a configurar una IP estática. Nos vamos a ir a Services, DHCP Server, DMZ y en la parte de hasta abajo tiene que haber un apartado que se llama Static Mapping, que sería este, DHCP Static
Mappings. Le vamos a dar clic aquí en Add Static Mapping y nos va a aparecer un campo parecido a este. Pero primero también tenemos que saber cuál es la MAC address de nuestro adaptador de red en el cual está nuestro segmento DMZ. En este caso, nuestro segmento DMZ está en el adaptador de red ENS36 en nuestro CentOS y tenemos que saber esto. Aquí está. Esta es la MAC address del adaptador de red del segmento DMZ y es la misma que vamos a poner aquí en el apartado MAC address de nuestra nueva regla de static mapping y le vamos a dejar una IP 172.16.0.151. Ojo, es muy importante que la IP que le asignemos a esta nueva regla para la IP estática es muy importante que no sea una IP dentro del rango que ya tenemos configurado. En este caso, el rango que ya tenemos configurado en DMZ es de 100 a 150. Entonces, por eso dejamos una IP estática, pero con el rango, bueno, pero con la terminación en 151 porque se encuentra fuera de ese rango. Una vez hecho esto, cada que querramos activar nuestro servicio de Cloudflare, usaremos el mismo comando, sin modificaciones, porque va a tener la misma IP para acceder desde internet. Entonces ya no tendremos que saber cuál es la IP ni andar modificando siquiera el comando. Ahora, lo siguiente es configurar Cloudflare. Bueno, lo primero sería instalarlo, pero como ven, nuestra máquina, nuestro servidor, que es CentOS, ya tiene el segmento LAN, el segmento de LAN DMZ. Como podemos ver, si hacemos si ponemos en la terminal el comando ifconfig, si nos dejó nuestra IP estática, que es la IP 172.16.0.151. Y una vez hecho esto, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestros servicios HTTP y MySQL. Como pueden ver en pantalla, se activa HTTP, se ve que se está corriendo. Y se activa MySQL, igual, está corriéndose. Y lo siguiente que haremos es ejecutar el siguiente comando. Sudo yum install, obviamente lo tenemos que ejecutar como root, muy importante. Sudo yum install -y yum utils. Este comando lo que va a hacer es que nos va a instalar las dependencias necesarias para trabajar con GitHub. Esto es muy importante porque vamos a descargar el Cloudflare de su versión más reciente, que es la que tienen en su GitHub oficial. Entonces, una vez instalado el yum utils, que son estas dependencias,
como se puede ver en pantalla, instalado yum utils. Lo siguiente que haremos es ejecutar el siguiente comando, que lo que hace es que va a descargar Cloudflare en caso de que no lo tengas descargado. Si ya lo tienes descargado y hay una versión reciente, lo va a actualizar nada más. Si ya lo tienes descargado y lo tienes con la versión más reciente, no va a pasar nada. En mi caso, o bueno, en este caso, como todavía no está instalado, vamos a ejecutar el comando sudo rpm-u mayúscula v minúscula h minúscula y le pondremos el directorio oficial de Cloudflare para descargar Cloudflare en Linux, obviamente, que es el siguiente: https github cloudflare cloudflare reals last download, etcétera, y se nos instalará a continuación Cloudflare. Una vez instalado, es de lo más sencillo del mundo crear el túnel. Vamos a crear el túnel en Cloudflare con el comando Cloudflare túnel URL y le vamos a pasar la URL de nuestro servicio, bueno, de nuestro servidor, más bien, HTTP con Joomla, como puedes ver en pantalla. Le vamos a pasar la URL que obviamente tiene nuestra IP estática para no tener que cambiarla, y Joomla Christian, que esto lo que va a hacer es asignarle la URL de nuestro servidor a un dominio dinámico que nos va a dar Cloudflare. En este caso es este: Your quick tunnel has been created. En el siguiente dominio, que es https correction bad closes temperature trycloudflare.com, y listo. Básicamente con esto ya se creó el túnel y ya no es necesario ni siquiera habilitar el puerto 80 para poder acceder desde internet a nuestro servidor HTTP que tenemos en CentOS. No es necesario habilitar el puerto 80, bueno, más que en la máquina virtual CentOS, que es donde se hace por defecto al instalar el HTTP, pero es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Con esta configuración lo único que tenemos que hacer es acceder con a este dominio, modificándole un poquito después del trycloudflare.com. Lo único que tenemos que hacer es poner diagonal Joomla Christian, como puede verse en pantalla, y tendremos acceso a nuestro servidor HTTP. Y listo. Sería todo. Se los muestro. Se los voy a mostrar accediendo desde el teléfono. Ahorita en pantalla van a ver en mi teléfono cómo accedo al servidor sin estar conectado siquiera a internet. Estoy conectado con mis datos y en mi caso, si estoy conectado al internet de mi casa, de mi proveedor,
Y en el teléfono voy a acceder desde los datos porque no es necesario estar conectado a la misma red gracias al túnel que creó Cloudflare. Ahora, por último, me gustaría mostrarles cómo tiene que quedar al final todo funcionando. Como se puede ver en la configuración de la máquina virtual del CentOS, tenemos el segmento de LAN de meseta y en nuestro CentOS podemos ver y config, ahí me faltó una N, podemos ver cómo tenemos nuestra IP asigna y bueno, nuestra IP estática de meseta y cómo tenemos conexión a internet. Entonces, como les dije con anterioridad, al final ya solo se tendría que activar los servicios, que en este caso empezaremos con HTTP. Ahí se ve que ya está corriendo. Y seguiremos con el de MySQL. Con este comando de aquí. Esperamos. Y ahora sí. Vemos que ya está activo. Y bueno, claro, lo único que quedaría sería, como en este caso ya lo tenemos instalado, ya nada más para crear el túnel otra vez, porque cada que se cierre esta ventana de la terminal, cada que se termine este proceso con algún control C, pues obviamente el túnel se va a cerrar. Entonces, sí me gustaría como aclarar esta última parte, que nada más para volver a ver el túnel con nuestros servicios arriba, la IP, bueno, la URL del servidor HTTP va a ser la misma gracias a nuestra IP estática de DMZ. Entonces solo tendríamos que poner el comando para crear el túnel desde Cloudflare porque ya lo tenemos instalado y configurado prácticamente. Recordamos que el comando era Cloudflare túnel URL y nuestra URL de nuestro servidor HTTP. HTTP dos puntos diagonal diagonal la IP estática Joomla. Vamos a recorrer esto para que se vea bien. Ahí se ve bien. Y recordemos, si damos clic, bueno, control y clic, obviamente, esto es nada más para que vean que si está activo el servicio HTTP. Esperamos a que cargue. Como ven, es la URL correcta.
Entonces, ya teniendo el comando de Cloudflare para crear el túnel, pues se va a crear el túnel con la que es el que nos va a dar el dominio dinámico que nos redirige a nuestra IP de nuestro servidor, como que nos redirige a nuestra URL de nuestro servidor más bien. Y pues ya, nada más esperamos a que cargue el Cloudflare. Vamos a hacer esto en pantalla grande y listo. Como ven, aquí está la dirección. Ya está creado nuestro túnel y nada más para comprobar voy a cortar el video, voy a copiar la IP y la voy a poner aquí en nuestro Kali, que como nuestro Kali no está conectado a DMZ no nos debería de dejar, pero en este caso como estamos accediendo desde internet y no desde alguna red local, nos dejaría técnicamente acceder desde aquí de Kali Linux. Solo listo, ya tengo copiada esta IP y ya como les comentaba antes, técnicamente si esto fuera, si estas configuraciones que hicimos de nuestro servidor HTTP fueran configuraciones que solo se aplican para LAN, no nos debería permitir entrar a nuestro servidor HTTP desde Kali debido a que en Kali no tenemos DMZ, tenemos LAN. Como pueden ver, estamos en LAN y no en DMZ. Entonces no nos debería de permitir el acceso. Pero como tenemos acceso a Internet y estamos accesando desde Internet mediante el túnel de Cloudflare, sí vamos a poder acceder al servidor HTTP. Entonces nada más pegamos la IP y recuerden siempre agregar la extensión de Joomla Christian. Bueno, en mi caso Joomla Christian, en su caso sería Joomla y su nombre. Y como ven, está aquí funcionando. Se los mostré también anteriormente con mi teléfono celular, pero es básicamente lo mismo. Si se quisiera probar esto, nada más se ocuparía poner esta IP. Bueno, esta IP, esta URL se ocuparía poner en cualquier dispositivo con acceso a internet y tendríamos acceso directo mediante el túnel de Cloudflare a nuestro servidor HTTP. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta aquí llegó el video tutorial. Muchas gracias.